Un nuevo ciclo de periodismo comprometidos con tu verdad. Ahora en la pantalla chica y en redes sociales, participando con nuestros miles de seguidores y aún seguimos creciendo. Análisis e investigación. Problemática social. Tu verdad política. Comprometidos con tu opinión. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Estimados amigos, estimados telespectadores, estamos de retorno nuevamente a través de la pantalla chica y a través de las redes sociales. Esta vez estamos continuando con una serie de entrevistas que hemos iniciado hace algunas semanas atrás con los diferentes candidatos a la presidencia. Hemos conversado ya con el candidato a la presidencia por Creemos, don Luis Fernando Camacho. Hemos conversado también con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa. Lo hemos hecho con el candidato por Libre 21, el ingeniero Jorge Quiroga Ramírez. Y en esta oportunidad hemos invitado a el candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Luis Arce Catacora, con quien vamos a conversar en estos momentos. Vamos a enviar una carta en las próximas horas a la candidata a la presidencia por la Alianza Política Juntos, la señora Yanine Áñez. Esperemos poder tener una respuesta favorable para poder también sostener un encuentro, un diálogo, una entrevista para tratar de conocer sus diferentes puntos de vista con relación a lo que va a significar las elecciones generales del próximo 6 de septiembre. Don Luis, bienvenido a este diálogo. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, agradecido soy yo, Junior. Un saludo cordial a los televidentes. Don Luis, ¿cómo ha visto usted la pandemia? Vamos a empezar a hablar del tema que en estos momentos está en boga. ¿Cómo ha visto usted la forma en la cual el gobierno nacional ha enfrentado, ha encarado esta emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que ha sido una suma de errores e improvisaciones. Primero, que uno entiende que un gobierno, cuando enfrenta una pandemia con cuarentena, se supone que en ese periodo de tiempo el gobierno lo que tiene que hacer es dotarse de una mejor infraestructura para combatir los específicos problemas que vaya a enfrentar la pandemia, porque cada pandemia tiene sus sintomatologías muy concretas. En este caso, lo recomendable era elaborar o levantar unidades de terapia intensiva, las pruebas del COVID, también los equipos de bioseguridad, todo ello para respiradores, por supuesto, para poder tener todo el equipo necesario, ¿no?, para cuando era inevitable que en algún momento uno tenía que liberar, ¿no?, la cuarentena, y para eso durante todo ese tiempo uno tenía que prepararse para eso. Lo han hecho varios países, ¿no?, exitosamente. Hemos visto Uruguay, hemos visto inclusive la Argentina, muy exitosos casos. Pero en el caso boliviano nosotros no hemos visto que hayan tomado las previsiones para poder comprar todos estos elementos desde cuando se supo, ¿no? Es importante recordar que la OMS sacó en la última semana de enero ya la alerta internacional de la pandemia. Por lo tanto, desde ahí los gobiernos estaban alertados de que se venía esto y tenía que comprar todo el material y, bueno, empezar con todo ese procedimiento. No ha sido el caso boliviano, lamentablemente. En último caso, ha visto usted que en el mes de mayo recién estaban comprando los respiradores, y mal todavía con casos de corrupción, en fin, todo ello. Y hoy continuamos viendo en los medios de comunicación a muchos médicos y enfermeras que siguen exigiendo más bien la falta de material de bioseguridad. Entonces, no ha sido bien llevado, lamentablemente, esto. Ahora, don Luis, usted dice el gobierno no estuvo a la altura o no tomó sus previsiones para enfrentar esta crisis sanitaria que aún vivimos los bolivianos. Sin embargo, hay muchas críticas, muchos cuestionamientos respecto al sistema de salud que dejó el movimiento al socialismo, el sistema de salud que dejó la gestión del presidente de aquel entonces, Evo Morales. La gente cuestiona, no se equipó las unidades de terapia intensiva. ¿Qué pasó, señor Arce, con relación al sistema de salud? Porque se dice que se priorizaron las canchitas que los hospitales en el país. Bueno, eso no es cierto.
Pero aquí hay que diferenciar dos cosas, creo yo. Una cosa es prepararse para una pandemia que tiene ciertas características, el contagio rápido, en fin, tiene sus características que no se podía saber, pues como he escuchado, hace 14 años, eso no se podía saber. Cuando llegamos al gobierno, el año 2006, ¿no? El presupuesto que se tenía el 2005 para salud era de apenas $300 millones. 300. Nosotros cerramos el año pasado, en 2019, con un presupuesto en salud de $3.000 millones, 10 veces más. Que podía haber sido insuficiente, sin duda, ¿no? Veníamos de una situación muy precaria, se ha hecho, pero quizás no lo suficiente. Lo mismo en ítems. Cuando llegamos al gobierno habían apenas 17.000 ítems en salud y ahora, bueno, al año pasado, no sé ahora cómo estará, 38.000 ítems, ¿no? Ha habido un incremento. Se trató de hacer lo mejor que se pudo, creo que se ha avanzado bastante. ¿Por qué no habían respiradores en el país? Bueno, los respiradores es un aparato que surge solamente en esas salas de terapia intensiva, ¿no? Y bueno, pues se supone que cuando uno hace los cálculos, porque nosotros hemos hecho hospitales, y en los hospitales siempre se calculaba cuántas son las unidades de terapia intensiva que se necesitan, porque ¿de qué nos sirve tener un hospital lleno de camas de terapia intensiva y después no se va a utilizar ni el 10%? Entonces, hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el tema del cáncer, otro tipo de enfermedades, ¿no? Nosotros, ¿Pero el MAS compró respiradores en su gobierno o no? Bueno, para las unidades de terapia intensiva de los hospitales que nosotros hemos montado, por supuesto. ¿Tiene un estimado de cuántos fueron? No, porque eso dependía de cada hospital y además nuestro plan de hospitales lo hemos hecho de manera conjunta con municipios y gobernaciones. Muchos de ellos eran los que efectivamente tenían que comprar algunos de estos equipos, como los respiradores y las unidades de terapia intensiva. Nosotros básicamente lo que hemos hecho es la infraestructura, ¿no? El edificio de todo eso, y en el caso de hospitales como del Alto, por ejemplo, donde sí hemos ido también con el equipamiento necesario. Tratar de culpar, nuevamente es una cortina de humo, de decir, culpable va a ser el MAS porque el MAS no generó las unidades de terapia intensiva, los respiradores, el equipo de bioseguridad, los tests para el coronavirus, porque en ese momento evidentemente no se sabía que iba a ser esto. ¿Es cierto que se priorizaron las canchas antes que la salud? No. ¿Los 14 años del MAS? No, uno puede ver las cifras. No es verdad eso que solo canchas, en el programa Bolivia Cambio Cumple se hicieron escuelas, que nunca se habla de las escuelas, y cuando uno va al área rural usted va a encontrar grandes y lindas infraestructuras que antes no se tenía. Antes los niños pasaban clases en adobes. Ahora no, miren cómo ha cambiado la infraestructura educativa. ¿Quién ha hecho eso? Nosotros hicimos eso. Don Luis, cambiando de tema, se cuestiona mucho de que usted fue la persona que manejó la chequera de Evo Morales durante los 14 años que estuvo al mando del gobierno. Se ha cuestionado la compra de aviones, helicópteros, la construcción de la Casa Grande del Pueblo, además de otras infraestructuras. Si usted, en el hipotético caso que llegara a ser presidente, señor Arce, ¿usted ha pensado en que de repente el avión presidencial, helicópteros y algunas otras infraestructuras podrían ser vendidas? Porque hay la lógica de que se despilfarró recursos en estos edificios y en estas compras. Mire, lo que un ministro de Economía tiene que hacer es buscar fórmulas para generar recursos para hacer inversión pública. Eso es lo que un ministro de Economía tiene que hacer y eso es lo que hemos hecho. ¿De dónde salen las carreteras? ¿De dónde sale el satélite? ¿De dónde sale el teleférico? ¿De dónde salen los establecimientos escolares que hablábamos hace un momento atrás? Los hospitales. ¿De dónde sale todo eso? Es gestión que uno tiene que hacer de buscar maneras de generar recursos, de emprender empresas públicas que generen ingresos y que, por ejemplo, nuestras empresas públicas pagaban el bono Juancito Pinto. Hoy está en riesgo eso, por ejemplo. Todas las empresas públicas están en riesgo con la nueva medida de política económica que ha hecho este gobierno. Usted no sé si recuerda el 2006, me ha visto quejarme, llorar el 2006, cómo he recibido yo el país y qué he tenido que hacer para darle estabilidad y la economía que hemos tenido y hemos gozado los bolivianos durante tantos años. No, el ministro de Economía tiene que dedicarse a trabajar, tiene que generar los recursos, tiene que dar estabilidad en la economía, tiene que generar capacidad de ingresos y de inversión pública que va a generar el bienestar de la población. Eso es lo que hemos hecho. Así que no creo que lo que se haya hecho desde el Ministerio de Economía haya estado mal. ¿Usted no ha pensado en vender el avión, helicópteros, algunas otras
infraestructuras que han sido parte de los cuestionamientos de los opositores hasta antes que Evo Morales salga del país? Mire, toda enajenación del patrimonio del Estado nunca me ha gustado a mí. Nunca me ha gustado que tengamos que vender, ¿no? Porque es una mala señal, pues, ¿no? Si el Estado está vendiendo, quiere decir que no tiene ingresos, no tiene capacidad de generar ingresos y está teniendo que vender el patrimonio. Es como en la casa, ¿no? Si uno no puede pagar su deuda, si uno no puede, no sé, y empieza a vender el televisor, empieza a vender el vehículo de la familia, quiere decir que no está pudiendo generar ingresos y desde mi punto de vista quiere decir que un ministro de Economía no está cumpliendo su labor. Por lo tanto, yo antes de estar pensando en vender voy a estar buscando maneras de mejorar la economía del país y en función de mejorar la economía del país vamos a ver si es necesario al final no hacer ese tipo de ventas, pero de buenas a primeras y por un tema ideológico o por hacer caso a muchas versiones que han seguido, mire, se ha dicho mucho de la Casa Grande y son los primeros en utilizar con su tema del COVID. Ahí está, vean ustedes, vean ustedes. Entonces, ¿dónde está? Toda la infraestructura que se ha hecho ha sido utilizada por ellos. El avión, imagínense, hasta las sigas creo que estaban usando los aviones que tiene el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, verdad? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que es mucha retórica, y más bien lo que hay que dedicarse es a generar las condiciones para que el país pueda tener ingresos sostenibles y generar empleo, que es lo más importante ahorita para los bolivianos. ¿Pero qué pasó? ¿El MAS tuvo suerte o qué fue lo que pasó? Porque sucede que ahora no hay plata, ¿no? El gobierno actual dice que no hay plata, que no hay plata, que no hay recursos, que no hay ingresos. Es más, se ha decidido acudir a créditos internacionales. Dicen que el MAS tuvo la bonanza económica y además que el precio del barril del petróleo estaba por encima de los $100, ahora ha llegado hasta el -0. ¿Cuáles serán los fundamentos para que ahora no haya plata y para que antes haya existido recursos económicos? Bueno, mire, eso está muy sencillo de explicarlo, lo hemos estado haciendo durante estos 14 años. Lo que nosotros hemos hecho es un modelo económico propio, que parte de la nacionalización de los hidrocarburos. Usted bien decía, los precios, sí, pero ¿qué hubiera pasado si teníamos los precios altos y no hubiésemos nacionalizado los hidrocarburos? ¿Dónde se hubiera ido la plata? Se hubiera ido justamente al extranjero, ¿verdad? Como antes se haría. En cambio, nosotros lo que hemos hecho es nacionalizar, la plata se queda, empezamos a hacer inversión pública. La inversión pública en la lógica neoliberal, que es el modelo que ha implementado este gobierno desde noviembre del año pasado. Nosotros lo hemos denunciado, porque hemos retornado al modelo neoliberal y por eso estamos padeciendo. Lo que hoy la gente está padeciendo, está viviendo en la economía nacional, es lo que vivíamos en el periodo neoliberal de 20 años, desde 1985 hasta el 2005. Eso es el modelo neoliberal que trajo pobreza. Por un tema ideológico. Nosotros creemos que el neoliberalismo ha muerto, pero aquí no, los dinosaurios del neoliberalismo han vuelto, han retomado el Estado y han vuelto a implementar. Miren lo que han hecho con la inversión pública, le han eliminado la inversión pública. Por eso es que la gente, los constructores no se quejan, Junior, de que no tienen contratos, de que no está habiendo desembolsos, porque no han hecho ya inversión pública. ¿Qué ha pasado con los proyectos estratégicos que teníamos? ¿No? Estamos hablando de la planta de Uria, que la han cerrado. Estamos hablando de nuestra planta de cemento en Potosí, que está parada. El tren metropolitano de Cochabamba, parada. El tema del Mutún en San